Buenos días amigos y amigas que nos escuchan en todo el país a través de los 104.5 de la frecuencia modulada y a quienes nos siguen por las redes sociales. Bienvenidos a Café con Noticias que se transmite en simultáneo desde Lima e Iquitos, donde me encuentro. Buenos días desde Lima, Jorge. Hoy tendremos desde Tumbes a Roxana Córdoba. Y en los deportes tendremos a Abel Santiago, quien nos comentará lo que viene en la era de Juan Reynoso como director de la selección peruana de fútbol. Además, conversaremos un poco respecto a la 12ª encuesta sobre percepción de corrupción encargada por Proética a Ipsos. Todo esto y más en esta edición de fin de semana. Oye, maestro, ¿qué estás haciendo? ¿Voy a tumbar la casa, man? Esa no es la casa es esta. Pero si esa casa está nueva. No la tumbes. Ah, no la tumbo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué la casa es esta? ¿Qué tal? ¡Esta es la casa! Pero No, esta- retírate, oye. Tumba la casa nomás. ¿La tumbo? ¡Tumba la casa! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Era la otra! ¡La abandonada es la otra! Pero si está nueva. No metas la pata. Pinta con CPP. Pinturas de larga vida. Volvemos con lo prometido. Desde Tumbes, Roxana Córdoba. Gracias, Cristina. Hemos conversado con los candidatos, el ingeniero Juan Yuyes Mesa de Fuerza Popular, el profesor Elvis Mendoza Aguilar del Movimiento Regional Únete y el médico Carlos Feijó Ruiz del Partido Renovación Tumbesina. Ellos van al gobierno regional y hablan sobre lo que proponen para evitar que se siga contaminando el río Tumbes. Bueno, nos encontramos con el candidato de Fuerza Popular, el ingeniero Juan Carlos Yuyes Mesa. Primero, la ley de mi autoría, la 3817, que no se está poniendo en acción. Hay una omisión de parte de los funcionarios públicos que creo que es importantísima que se tome en consideración, ya que ese es el problema más grande que tenemos de la contaminación en Tumbes. Más allá de los desagües domésticos, de la basura, el río Tumbes es lo más importante porque acuérdense que es una fuente de vida que no solamente se usa para actividades agrícolas o pecuarias, sino también para justamente uso doméstico. En ese sentido, reitero, es importantísimo que esta ley sea considerada y tomada en cuenta por los funcionarios públicos que en estos momentos se encuentran ocupando un cargo público. Gracias, Roxana. Ahora escuchemos la propuesta de Elvis Mendoza. Es un proceso largo, no es a corto plazo y es un tema no solamente nacional, sino internacional. Y eso ya tiene que ver de gobierno a gobierno. Sin embargo, tenemos alternativas. Tenemos la alternativa como FAICAL, tenemos alternativas como son las cuencas vecinas en Cabuyal, y tenemos en Casitas también cuencas vecinas que eso nos dan agua limpia, pura, cristalina, transparente, que nos permite paliar hasta que se solucione definitivamente el problema de la cuenca del río Puyango-Tumbes. Es un problema que no lo vamos a solucionar a corto plazo. Sí es posible, pero esa es una decisión de gobierno a gobierno. Lo que vamos a hacer es a luchar incansablemente para conseguir los presupuestos para que FAICAL sea una realidad, agua pura, limpia, transparente, agua para todo Tumbes, agua para los agricultores y principalmente para ampliar la frontera agrícola. Roxana, por favor, coméntanos ahora qué dijo Carlos Feijó. Tenemos que tener en claro que hay dos tipos de contaminación. Tenemos la contaminación interna y la contaminación externa. En la contaminación interna, la única posibilidad y solución a este problema de impacto regional ambiental es la creación de la planta de tratamiento de aguas residuales para poder evadir que todas estas aguas de nuestros hogares, aguas servidas, lleguen directamente al río Tumbes, tengan que ser procesadas por esta planta de tratamiento de aguas residuales. Asimismo, a corto y mediano plazo tenemos lo que es la fitorremediación con plantas que puedan absorber toda esta contaminación de nuestro río, ¿no? Y sin dejar descuidado el tema de la contaminación externa, que es por los relaves mineros de nuestro hermano país del Ecuador. Hacer una agenda a través de la agenda binacional, poder ya no solamente que quede en una agenda, en un documento, sino poderlo ejecutar como tal. Tenemos que ejecutarlo para poder y mitigar el tema de lo que es la contaminación de los relaves mineros ilegales. Gracias. Informó Roxana Córdoba. Adelante, estudios. Gracias, Roxana. Cristina, un tema de actualidad que no sabemos cuándo se va a desterrar es la corrupción. Se ha presentado la 12ª encuesta sobre percepción de corrupción encargada
por Proética a Ipsos, sobre la cual vamos a conversar. ¿Qué opinión te merece, Cristina, este estudio que se ha presentado? Bueno, Jorge, realmente preocupan los resultados porque nos plantea la gran pregunta. ¿Los peruanos somos corruptos y no nos importa ser corruptos? Porque para hacer corrupción uno paga y el otro recibe el dinero. Claro, sí, pues va de uno y otro lado, ¿no? Exacto. No Entonces tenemos que asumir parte de nuestra culpa, ¿no? Claro, o sea, la gran mayoría en algún momento hemos formado parte de la corrupción, cuando a veces no respetas la fila para comprar en el mercado, o cuando por ahí el policía te interviene y no quieres que te metan la multa. Ahí estás formando parte de la corrupción también, ¿verdad? Efectivamente, y una de las encuestas que ellos hacen es qué tanto tú percibes la corrupción, efectivamente, pero también qué tan corrupto eres tú. O sea, si tú dices, ok, he dado una dádiva y ahí en ese espacio se observa que el primer lugar donde una persona tiene que pagar algo, y digo tiene porque ellos sienten que si no lo pagan, no solucionan las cosas, es en la policía. El segundo, en los hospitales, que me imagino que esto habrá subido por el tema del COVID. El tercero, establecimientos de justicia, municipios y escuelas. Ahora, entonces, eso es directo, ¿no? El ciudadano. Te das cuenta que en esto que tú señalas están lo que incluso es como una necesidad de los ciudadanos, ¿no? Buena educación, buena salud, ¿no? Que haya seguridad ciudadana. Todos están ahí y es donde más corrupción existe. O sea, existe esa sensación de impunidad, ¿no? ¿Por qué? Claro. Que también dice Proética eso, ¿no? O sea, ¿por qué los peruanos seguimos en esta rueda de corrupción? Y por eso también tenemos las autoridades que tenemos y elegimos a las autoridades que tenemos. Y estamos en tiempos electorales, además, Cristina, y eso es bueno que la gente reflexione y se dé cuenta qué tipo de candidatos quieren ser autoridades. Ahora, Cristina, para que no nos gane el tiempo, es importante también este tema de que se le pregunta a la gente cómo afecta la corrupción, cómo les afecta. Y dicen que en la economía familiar, ¿cómo se entiende esto, Cristina? Bueno, lamentablemente la corrupción, si bien es el principal problema de los peruanos y lo reconocemos, va de bajada. Solo le gana la delincuencia muy pegadito, pero cuando uno ve en los top 5, encuentra que el alza de precios ha subido bastante. Entonces la preocupación de la gente dice, sí, ok, la corrupción, pero aún lo ve un poco extraño, no de los grandes, de otras personas, más me afecta y más me preocupa el alza de precios. Ahora, lo que nos lamentablemente es así. Sí, lo que nos va a dejar como agenda para más adelante, además, es esta percepción de la ciudadanía, que es más del 60% de que la corrupción va a seguir. Exacto, ¿no? Y eso es preocupante. Y eso es preocupante porque no avisoramos un país en el que comience a descender el sentir de la corrupción, ¿no? Digamos, seguimos y vamos a seguir siendo corruptos todos al final, casi todos. Es una cifra a 5 años. Es decir, que quien sea presidente va a tener un país que piensa que la corrupción va a continuar y es un problema. Y quienes sean los candidatos también van a tener ese problema sobre la mesa. Pero bueno, eso queda todavía para seguir conversando más adelante. Y vamos a pasar a temas más agradables. Abel, ¿qué pasa con la selección peruana de fútbol? Gracias, Jorge, por el pase. Juan Reynoso pasará su primera prueba como técnico de la selección peruana de fútbol cuando enfrente en primera instancia a la selección mexicana y luego al combinado nacional de El Salvador en tierras estadounidenses. Los seleccionados llegan a este encuentro con toda la expectativa puesta en realizar una gran presentación luego de la dura caída ante Australia por el repechaje al Mundial Qatar 2022. El profesor Juan Reynoso no ocultó su emoción cuando se le preguntó por cómo vive esta primera experiencia al mando de la selección nacional. Y con respecto a cómo me siento, imagínate, contento, tranquilo y con un poco de ansiedad porque es un sueño de vida que estoy cumpliendo y ante un rival que como país me acogió hace como 30 años. Entonces mis hijos han nacido, han crecido, han volado como mexicanos. Es un país que le tengo un eterno agradecimiento y jugar contra su selección seguro que es un reto importante porque queremos ganarlo y más aún que somos un cuerpo técnico con mucha gente de México. Bien, y se espera que en la oncena se mantengan los jugadores más importantes y representativos como son Pedro Galese, Luis Advíncula, Renato Tapia, André Carrillo, pero también se espera ver sorpresas en el planteamiento táctico. Seguiremos atentos entonces el desempeño de la selección peruana en tierras estadounidenses. Adelante, estudios. Hasta aquí llegamos con la edición de hoy. Cristina Luna en la producción e ingeniería de sonido. Abel Santiago en los deportes. Roxana Córdoba desde Tumbes. Y su servidor. Les decimos gracias. Hasta el lunes.